En vista de la nueva situación que se ha presentado, es necesario que cambiemos la bitácora del curso y entremos más directamente a algunos temas que yo hubiera preferido postergar para poder impartir un poco más de las bases matemáticas, para llegar con mucha fuerza, desde luego, al análisis de la teoría de la empresa. Pero me temo que eso ya no va a ser factible. Entonces déjenme entrar directamente en la temática, empezando con un clásico que en mi concepto es el que mejor ha descrito el proceso de trabajo o el proceso de producción. Se trata de Carlos Marx, con quien desde luego no concuerdo, no estoy de acuerdo en sus ideas direccionales, su idea de la socialista, en el socialismo, en sus propuestas comunistas, pero creo que sus análisis del proceso de producción y del proceso de trabajo sí arrojan luz sobre su estructura. En el Capital, precisamente en la sección tercera del volumen 1, capítulo quinto, Marx nos habla del proceso de trabajo y del proceso de valorización. Y nos dice Marx que en primer lugar el trabajo es un proceso entre el hombre y la naturaleza. Un proceso en que el hombre media, regula y controla su metabolismo con la naturaleza. El hombre se enfrenta a la materia natural misma como un poder natural. Pone en movimiento las fuerzas naturales que pertenecen a su corporeidad, brazos y piernas, cabeza y manos, a fin de apoderarse de los materiales de la naturaleza bajo una forma útil para su propia vida. Bueno, esta es, digamos, la estructura fundamental del proceso de producción en cualquier época de la historia humana. Al operar por medio de este movimiento sobre la naturaleza exterior, y al transformarla, transforma a su vez su propia naturaleza. Desarrolla las potencias que dormitaban en ella y sujeta a su señorío el juego de fuerzas de la misma. Bien, desde luego no se refiere Marx aquí a las formas instintivas animales del trabajo, porque el trabajo es una forma que le pertenece exclusivamente al hombre. Una araña ejecuta operaciones que recuerdan las del tejedor, y una abeja avergonzaría por la construcción de las celdillas de su panal a más de un maestro albañil. Pero lo que distingue ventajosamente al peor maestro albañil de la mejor abeja es que el primero ha modelado la celdilla en su cabeza antes de construirla en la cera. Al consumarse el proceso de trabajo, surge un resultado que antes del comienzo de aquel ya existía en la imaginación del obrero, o sea, idealmente. El obrero no solo efectúa un cambio de forma de lo material, en lo natural al mismo tiempo efectiviza su propio objetivo que él sabe que determina como una ley se determina como una ley, como si fuera una ley, ¿verdad? El modo y manera de su accionar y al que tiene que subordinar su voluntad. Y esta subordinación no es un acto aislado. Además de esforzar los órganos que trabajan, se requiere del obrero durante todo el transcurso del trabajo la voluntad orientada a un fin, la cual se manifiesta como atención. Y tanto más se requiere esa atención, cuanto menos atrayente sea para el obrero dicho trabajo, por su propio contenido y la forma y manera de su ejecución. Cuanto menos, pues, disfrute del obrero de dicho trabajo como de un juego de sus propias fuerzas físicas y espirituales. Obviamente aquí Marx quiere poner el énfasis en el obrero, en el que trabaja con sus manos en una línea de producción, en una fábrica. Pero obviamente la concepción misma de todo el producto final, sobre todo cuando está segmentada la línea de producción, pues es fruto de un diseño que no necesariamente es el que ha hecho el obrero que está en la línea de producción, ¿verdad? Sino de algún diseñador bajo la dirección del director de la empresa, del dueño o del CEO, del jefe
del presidente del consejo de administración o del gerente. Entonces, bueno, dejando de lado esta obvia inclinación de Marx a considerar solamente al obrero trabajador, pues es un proceso mucho más complejo que eso, ¿no? Participan, sobre todo en una empresa, pues participan muchísimos agentes en el diseño y la ejecución del proyecto o de la producción. Bien, sin embargo, nos describe los elementos simples del proceso laboral, como la actividad orientada a un fin. Es muy importante la fijación del fin, es decir, el trabajo mismo tiene que estar orientado a un fin, su objeto, el objeto de trabajo y los medios de trabajo. La tierra viene siendo, desde luego, el objeto general del trabajo humano, ¿verdad? La tierra es donde de donde el ser humano toma su materia bruta para poder elaborarla y transformarla. Por ejemplo, nos dice Marx, el pez al que se captura, separándolo de su elemento vital, de su hábitat, del agua, la madera derribada en la selva virgen, ¿verdad? El mineral arrancado del filón. Cuando el mineral está abajo en el filón, o aquel árbol en una selva virgen, en un bosque virgen, no hay mediación de la fuerza de trabajo. Existe de manera natural, está puesto ahí por la naturaleza, y el ser humano lo que hace es tomar eso y empezar un proceso de transformación. Eso se llama materia bruta. En cambio, si el objeto de trabajo, por así decirlo, ya ha pasado por el filtro de un trabajo anterior, lo denominamos materia prima. Por ejemplo, nos dice Marx, el material ya desprendido de la beta, es decir, ya, por ejemplo, las piedras que contienen el mineral de cobre, amontonadas ya para su procesamiento, bueno, ya no es materia bruta, ya es propiamente materia prima. Enseguida tenemos el medio de trabajo, el cual es una cosa o conjunto de cosas que el trabajador interpone entre él y el objeto de trabajo y que le sirve como vehículo de su acción sobre dicho objeto. Entonces, se vale de las propiedades mecánicas, físicas, químicas de las cosas para hacerlas operar conforme al objetivo que está fijado en la línea de producción. Son medios de acción sobre otras cosas. Estamos pensando, obviamente, en ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Las herramientas, ¿verdad? Los medios de trabajo son herramientas que a lo largo de la historia humana, de la historia de la economía, han venido variando, desde muy primitivas, hechas con piedras talladas o simplemente piedras tomadas de su entorno, hasta convertirse en herramientas muy sofisticadas, gobernadas por computadoras y por software muy complejo, ¿no? Así que típico del ser humano es la producción de herramientas, ¿verdad? Es muy típica la producción de herramientas. Así que el ser humano, pues, sobre su objeto de trabajo, que puede ser materia bruta o materia prima, usa herramientas para modificarlas y transformarlas conforme a un fin determinado. Esto lo que genera es un producto que en inglés le llaman output. El término output es un anglicismo, pero es útil. Los insumos serían, pues, sobre todo la materia prima o la materia bruta en su caso, y el output viene siendo el producto final que egresa del proceso de producción. Entonces tenemos los insumos o input, tenemos los medios de trabajo, que son la herramienta, la maquinaria que se puede utilizar, la herramienta que puede ser muy rudimentaria, muy sofisticada, muy actual, muy moderna. Y bueno, desde luego la aplicación misma de la fuerza de trabajo con una intención determinada. Y esto hace que egrese del proceso un producto o un output. Entonces, esta es la estructura básica fundamental del proceso de producción. Es un proceso real que tiene lugar en el tiempo, ocupa tiempo,
Entonces, eso va a ser importante cuando consideremos la diferencia entre los procesos de producción representados como stocks y los procesos de producción representados como flujo, como flow. Porque vamos a representar efectivamente los procesos de producción como vectores en un espacio euclidiano. Pero entonces hay que entender el significado, de qué forma el vector está representando un proceso real, ¿verdad? Modificaciones, o sea, cantidades que ingresan y egresan de un proceso real. Por eso es importante que entendamos, en primer lugar, cuál es la estructura real del proceso y que el proceso tiene lugar en el tiempo. Y con base en esto, vamos a proceder en un momento a analizar cómo se utiliza un vector o cómo se representa un proceso de trabajo matemáticamente mediante un vector. Pasemos ahora a tratar de hacer la transición de un concepto ontológico de proceso de trabajo, de proceso de producción, a lo que sería su representación matemática. Déjenme empezar con una consideración que voy a proyectarles en el pizarrón virtual. En efecto, sabemos que todo producto es producto de un proceso de trabajo. Podemos representar un proceso de trabajo como una terna. Permítanme, no se los proyecté. Estamos apenas tratando de manejar estos aparatos, ¿verdad? A ver, un momentito. Aquí está. Ahora sí, perdón. Decía yo, pueden ver que decíamos que todo producto es producto de un proceso de trabajo. Podemos representar un proceso de trabajo como una terna para empezar. De aquí, esto no es la versión final que vamos a usar en el IntelliGator, pero creo que es una manera de ir introduciendo una matematización del concepto. Entonces podemos pensar un proceso de trabajo como una terna, ¿verdad? Que consta de 3 factores, de 3 elementos, que satisface una cierta relación. Esto es desde luego un enfoque muy lógico. Este es un artículo mío ya viejito, dedicado a un público más bien filosófico, por eso tiene esta manera de hablar. Pero la idea es que la terna esta representa lo siguiente. X viene siendo, a ver, déjenme acordarme, los elementos de X transforman a los de Z utilizando a los de Y. Entonces, X viene siendo la fuerza de trabajo, Z viene siendo el objeto de trabajo y Y son los medios de trabajo. Entonces, desde luego a cada proceso le corresponde un valor de uso, ¿verdad? Un resultado, un output, como decíamos, que será llamado su producto y denotado de esta manera en este texto ya viejito. Bien. Pero entonces se pueden definir otros conceptos sobre el proceso de producción, de la teoría del valor, trabajo en particular, que se obtienen de manera natural a partir de los anteriores. Si sabemos que X, Y, Z es un proceso de trabajo, entonces la fuerza de trabajo se define como la primera componente, es decir, la componente X. Los medios de trabajo se van a definir como el segundo componente y los objetos de trabajo como la tercera componente. Esto hay que ligarlo obviamente con el concepto natural que dimos anteriormente del proceso de producción. Estamos hablando de eso, estamos tratando de representar lo que en la realidad es un verdadero proceso de producción, por ejemplo, en una empresa, ¿sí? Entonces va a aparecer estos 3 elementos de entrada, los obreros con su fuerza de trabajo, que es la aplicación en acto, ¿verdad? De movimientos, de acciones determinadas que van generando, por ejemplo, un chasis de un automóvil o una soldadura o la instalación de un motor o lo que ustedes gusten y manden. Entonces, esa es la fuerza de trabajo que va a estar presente siempre. El siguiente componente o factor son los medios de trabajo, que son la maquinaria
o la herramienta que utiliza el obrero. Por ejemplo, puede ser unas pinzas, puede ser una llave Stilson, una llave española, o puede ser una troqueladora o una máquina que se tiene que operar, ¿verdad? Puede ser un torno también o una pistola para pintar una carrocería. Eso se llaman los medios de trabajo. La evolución económica del ser humano está ligada a la evolución de los medios de trabajo. El fuego, por ejemplo, se convirtió en la antigüedad, en edades muy antiguas, en un medio de trabajo, ciertamente, ¿verdad? Para transformar metales, perdón, para manejar, para cocinar simplemente. La cocina también es un proceso de producción, definitivamente, ¿verdad? Y la segunda componente son los objetos de trabajo, que dijimos son la materia prima, si ya está semiprocesada. Aquí luego le llaman commodities, ¿verdad? Ya en los mercados. Las commodities es lo que se llamaría materia prima, que son bienes semiterminados y que se utilizan a su vez como insumos en otro proceso de producción. Entonces, esos son los objetos de trabajo, materia prima, materia bruta, ¿verdad? Marx llama a los medios de producción, son medios junto con objetos. Un medio de producción es o bien un medio o un objeto de trabajo. Obviamente un medio de producción artificial es uno elaborado, que es el producto de un proceso previo de producción, ¿verdad? Porque si yo tomo una piedra para un efecto de producción en la edad de piedra, pues esa piedra a su vez es un medio de trabajo que no es artificial, sino que la estoy extrayendo directamente de la naturaleza para hacer una labor. Pero si tengo un martillo, pues el martillo sí es el fruto de algunos siglos de desarrollo, ¿verdad? Particularmente si es de metal. Llegar al hierro fue un proceso largo y no todos los países llegaron primero, ¿no? Al mismo tiempo, quiero decir. Por ejemplo, en el México prehispánico no había hierro, no conocían el uso del hierro y las armas, por lo tanto, eran básicamente eh, de madera con incrustaciones de obsidiana, mientras que los españoles sí traían hierro. Obviamente eso en la guerra te da una ventaja muy importante, una ventaja estratégica. Entonces, no es fácil llegar al hierro, ¿verdad? La edad de hierro tardó mucho tiempo en aparecer y entonces hay que entender que tener en la mano un martillo es el fruto de una evolución de quizá de miles de años de la humanidad. Pero es importante saber, pues, y tener en cuenta que son objetos producidos por la humanidad, ¿verdad? Por procesos de trabajo o procesos de producción previos. La materia prima ya la explicamos, simplemente es materia ya elaborada, semi-elaborada, ¿verdad? Son bienes semi-elaborados. En cambio, en un proceso de extracción o recolección, pues tenemos que la materia prima es vacía, no hay materia prima, porque precisamente el proceso de recolección o de extracción se caracteriza por obtener de la tierra, ¿verdad? Por obtener de la tierra cosas, plantas, piedras, minerales que ya se encuentran ahí, sin proceso previo. Bueno, incluso podemos darnos el lujo de definir un proceso de trabajo rudimentario como aquel que es de extracción o recolección, pero eso no es exacto. Esto tendría yo que corregirlo, porque hay procesos de extracción que no son nada rudimentarios, por cuanto utilizan maquinaria muy sofisticada para poder extraer, por ejemplo, el mineral de las profundidades de la tierra. Bien. Por eso digo que en las sociedades en las que impera el modo capitalista de producción, pues es casi imposible encontrar procesos de trabajo estrictamente rudimentarios. En los procesos extractivos se utiliza con frecuencia maquinaria técnicamente sofisticada y cuando no se utilizan más que las manos es porque la materia prima ha alcanzado ya un cierto grado de elaboración. Así que a cada proceso de trabajo preceden una multitud de procesos de trabajo anteriores, a través de los cuales se ha llegado a producir las materias primas,
los medios de trabajo artificiales, herramienta, maquinaria. Y en particular, es importante notar para nuestros propósitos que a cada proceso de trabajo se le puede asociar el conjunto de los procesos de trabajo que producen su materia prima y así nos podemos ir hacia atrás a una retrotracción hasta los procesos extractivos. Lo interesante es que para producir, por ejemplo, una excavadora mecánica, necesitamos un montón de procesos extractivos anteriores o de procesos, mejor dicho, de producción anteriores, hasta que finalmente llegamos a la extracción del mineral que se requiere para construir la pala mecánica o la maquinaria extractiva. Y para poder hacer eso necesitamos una pala mecánica o una maquinaria extractiva. Es decir, para hacer palas mecánicas necesitamos palas mecánicas. Y esto es muy típico, sobre todo del capitalismo desarrollado, ¿verdad? Pero incluso antes también, que se requieren medios para producir un cierto producto, pues se requiere también tenerlo ya, ¿verdad? Se requiere tenerlo ya muchas veces. Para producir un producto se requiere tenerlo ya, ¿verdad? O poseer el tipo de ese producto, pues, en algunas unidades para poder producir más unidades del mismo. Bien, entonces creo que esto nos puede servir para pasar para ir pasando a la representación ya más actual en los libros de texto actuales de economía matemática de lo que es un proceso de producción. Para continuar con nuestra aproximación a la representación matemática mediante vectores de los procesos de producción, permítanme seguir un poquito en una vena intuitiva y presentarles lo que digo en mi propio libro sobre este tema, capítulo 6 de A Structuralist Theory of Economics. Yo aquí se los voy a ir traduciendo, obviamente, pero pueden ir viendo los símbolos, ¿verdad? Bien, déjenme compartir pues la imagen. Aquí la tienen. Dentro del contexto de la producción de un concepto general de sistema económico, comienzo diciendo que incluso en las sociedades primitivas e indiferenciadas, la vida humana se manifiesta en actividades, acciones de diferentes tipos, familiares, eclesiásticas, agrícolas, educativas, artesanales, políticas, artísticas y así consecutivamente. La realización de estas actividades requiere insumos o inputs, como los llamamos también, es decir, bienes y servicios laborales, cuya producción requiere habilidades y especialmente capacidades. Las actividades humanas son llevadas a cabo en unidades económicas, que pueden ser unidades de producción como una fábrica, una empresa, o pueden ser hogares inclusive, o una granja que es a la vez una unidad de producción y un hogar. Siendo el caso, como digo, que puede haber traslape entre estos, o sea, puede haber unidades de producción que también son hogares. Una unidad económica es autosuficiente si produce todos los insumos y servicios requeridos para existir y reproducirse a sí misma. Pero desde luego, incluso desde tiempos remotos, las unidades económicas no son autosuficientes, pues requieren insumos de otras unidades para poder desarrollar sus actividades. Esto conduce a una división social del trabajo y a la interconexión de las unidades económicas que de esta forma integran sistemas. Un sistema económico es una familia de unidades económicas interrelacionadas que proveen bienes o servicios a los otros y que reciben insumos de ellos. El ciclo de un sistema económico involucra elecciones en el seno de cada unidad económica. Es muy importante entender que en economía la elección es crucial. ¿Qué consumir? ¿Cuánto? ¿Qué producir? ¿En qué cantidades hay que producir? El funcionamiento de un sistema económico requiere coordinación porque el conjunto de acciones disponibles a una unidad dada depende, por lo menos en parte, de las acciones
llevadas a cabo por los otros, a menos que sea autosuficiente, claro, ¿verdad? Es decir, y aquí empezamos a meter ya terminología matemática. Si hay capa es la K griega, ¿verdad? Si hay capa unidades en el sistema, unidades económicas, y las acciones de las unidades distintas de la unidad capa son, por cierto que aquí es una errata, pero no es mi culpa, ¿eh? Es de la editorial. Debe ser una capa minúscula, ¿verdad? Y las acciones de unidades distintas de la capa son nombradas así, ¿ok? A ver, permítanme. Sí, debía ser esta no debe ser negrita porque se refiere a esta, que es el número total de acciones, ¿cómo se llama? Perdón, de unidades económicas en el sistema, ¿verdad? Bueno, si hay este número, podemos representar estas acciones mediante un vector, ¿ok? Si tú dices, bueno, vamos a observar cuáles son las acciones que tomaron todas las unidades de este sistema económico, haces una lista y esa lista la puedes representar como un vector de esta forma, ¿de acuerdo? Donde A1 es la acción que adoptó la unidad 1, A2 la que adoptó la unidad 2 y así consecutivamente, ¿verdad? Esta manera de escribir es muy típica de teoría de juegos. Z, ¿por qué Z en vez de una A? Porque estamos viendo nada más las acciones de las unidades distintas de la unidad K, ¿sí? De la unidad K. Entonces, ponemos ahí un hueco, pero para no poner un hueco ponemos una Z, a diferencia de las AES. Las otras ya son acciones determinadas de las otras unidades productivas, ¿de acuerdo? Mientras que ZK es una incógnita, todavía no sabe el actor, el agente Z, perdón, sí, K mejor dicho, no sabe el agente K todavía qué acción va a tomar, está observando las acciones de los otros. ¿Sale? Entonces ZK es visto como una acción genérica disponible para K. Y entonces podemos denotar mediante una función phi K de A el conjunto de opciones que las acciones de las otras unidades hacen disponibles a la unidad K. ¿Sí? Es decir, esto son las opciones que las acciones de las otras unidades hacen disponible a la unidad K. Por ejemplo, si tú quieres producir muebles, necesitas clavos, vamos a decir, ¿verdad? No tienes clavos cuando va a empezar tu proceso de producción. No produces clavos tampoco. Entonces, ¿qué necesitas? Pues necesitas comprar clavos. Pero si nadie produce clavos, entonces no puedes llevar a cabo la acción de fabricar muebles. Por lo menos no los muebles que querías fabricar con los clavos. Entonces no tienes esa opción, ¿sí? Entonces lo que producen las demás unidades determina cuáles son tus opciones, ¿verdad? Tú tienes, digamos, acceso a parte de la naturaleza, aunque en las sociedades modernas eso ya casi no ocurre, ¿verdad? En las urbes no tenemos ya nosotros acceso a la naturaleza, todo lo tenemos que adquirir, ¿verdad? Sobre todo las empresas importantes del sentido tecnológico. Entonces, no, ellos dependen enteramente de sus proveedores, ¿verdad? Entonces, esta FICA-DA, ¿qué es? Es lo que ponen a tu disposición los proveedores, suponiendo que han adoptado precisamente las acciones A1 hasta AK-1 y AK+1 hasta AK, ¿de acuerdo? Bien, entonces para describir las elecciones de los agentes en los diferentes ambientes o perfiles, se introduce una función de elección para cada agente. Dado el perfil de acciones, las acciones efectivamente factibles para el agente K se hallan en este conjunto, ¿verdad? Por lo tanto, su elección debe ser restringida a este conjunto. La elección la vamos a denotar así. Eta K de A es la elección del agente K, suponiendo que el conjunto de acciones está contenido en el vector A negrita, en este vector A, ¿verdad?
Entonces tiene que estar restringido, por lo tanto, a aquellas cosas, servicios o bienes, materias primas, herramientas que ponen a su disposición las acciones de las otras unidades. ¿De acuerdo? Es decir, debemos de tener que la acción del agente K debe pertenecer a las acciones, a las opciones o a las acciones asequibles, disponibles al agente K, dependiendo eso, repito, de las acciones de los otros agentes en el vector A. Así que si K es un consumidor, eta K de A es un menú de consumo, ¿se acuerdan? Es una canasta de consumo y debe ser factible para K. Y si K es un productor, que es lo que nos va a interesar en este semestre, entonces eta K de A es un proceso de producción factible para K. Entonces, ¿cuáles son los procesos de producción factibles para ti? Depende de los insumos que te provean los demás agentes en el sistema económico. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, un perfil de elecciones A es factible si solo si cada AK pertenece a phi K de A. Es decir, curiosamente, A es un punto fijo del producto de la correspondencia producto, ¿verdad? Definimos phi de A como el producto cartesiano de los espacios de factibilidad de los diferentes agentes, y entonces observamos que la factibilidad significa que A tiene que pertenecer a phi de A, ¿de acuerdo? A tiene que pertenecer a phi de A. Esto querría decir que el conjunto o el perfil de acciones A, en el vector A, es factible, ¿verdad? Porque puede ser realizado, todas ellas pueden ser realizadas. Ahora, esto se parece al equilibrio en el sentido de Nash, pero no llega a ser todavía equilibrio porque no es más que una condición de factibilidad. Porque no podemos comer lo que no existe, ¿están de acuerdo, no? No podemos comer lo que no existe, ni podemos usar martillos si no hay martillos. Por lo tanto, tiene que cumplirse la condición de que el perfil A sea elemento de phi de A para que sea factible, simplemente posible en la realidad el proceso de producción. Bien, toda economía tiene que ser vista como una totalidad orgánica en la cual se articulan 4 facetas, aun cuando la teoría económica eventualmente abstrae de ellas para considerar solamente un aspecto. Por ejemplo, como se hizo en micro 1, ¿no? Que vieron ustedes la teoría del consumidor, se abstrae de lo demás, pero en rigor son varias facetas las que siempre están articuladas. La producción, que es la producción de bienes mediante bienes y fuerza de trabajo, con la naturaleza como un recurso, como fuente o como punto de partida. 2, la distribución, que es la asignación de productos como un prerequisito para la producción, como medios de producción, de acuerdo a la división del trabajo, o como bienes para el consumo final. El intercambio es la tercera, que es el intercambio de bienes o trabajo entre los individuos después de que la asignación ha tomado lugar. Ha tenido lugar, mejor dicho, por ejemplo, mediante el trueque o el dinero. Piensen ustedes en una comunidad en donde a cada trabajador se le asigna una tarea y como resultado recibe una cantidad de arroz o de maíz. Esa sería la distribución de los productos, pero esto no necesariamente implica un intercambio mercantil. El intercambio mercantil es cuando después de esto tú puedes cambiar partes de tu porción de maíz por otras cosas que necesites. O simplemente el productor egresa de la producción del producto unas cajas de frascos de mermelada y bueno, hay que intercambiarlo en el mercado. Es decir, la asignación es inmediata por cuanto el dueño es dueño del producto inmediatamente cuando egresa del proceso de producción. Pero después de ahí apenas empieza el proceso de intercambio. Se quiere vender eso en el mercado, ¿verdad?
y no guardarlo nada más ahí. Tampoco se va a regalar las cajas en la calle, sino que se van a distribuir pues en centros comerciales para su venta. Entonces, no confundir distribución con intercambio. Hubo sociedades donde había distribución, pero no había intercambio. O sea que el mercado no existe, no tiene que existir en todas las sociedades. Y el cuarto aspecto es el consumo final, el uso de bienes naturales, productos del trabajo humano, para sustentar los diferentes tipos de capacidades de trabajo. Básicamente son bienes de consumo aquellos que no se usan en los procesos de producción para otros bienes, sino para el disfrute, para la alimentación de la clase obrera o de la gente en general, o simplemente es una joya, por ejemplo, puede ser una joya, algo que ya no tiene uso, puede ser un proceso adicional de producción. ¿Sí? Muy bien, entonces ya estamos acercándonos pues al final de esta primera sesión de la clase de este lunes 23 de marzo del 2020. Para poder introduciendo ya pronto, vamos a introducir el concepto de proceso de producción ya un poco más parecido a como un Gerard Debreu o Ken Arrow o Intelligator lo van a representar. Como lo representa pues la micro, simplemente, ¿no? La producción en una sociedad determinada, en un momento dado, consiste de la instrumentación de ciertos procesos de producción a cierto nivel de operación. Un proceso de producción puede ser representado como una combinación que vamos a designar así, ¿ok? Y con una tilde es el proceso, significa el proceso, una Y negrita. Generalmente en los textos de micro, los procesos de producción se representan con Y, mientras que los menús de consumo se representan mediante X, ¿verdad? Entonces, por eso estoy utilizando la Y, no me estoy apartando tanto del uso normal de la terminología. Entonces, aquí en un proceso lo estoy representando como una terna, que se parece a lo que vimos anteriormente, un poco menos matematizado, más conectado con la noción intuitiva de lo que es un proceso de producción. La Y que representa son los insumos laborales, ¿verdad? Horas hombre, por ejemplo, horas de trabajo de instalación de una tubería. Pueden pensarlo así. La Y con una barrita abajo son los insumos materiales, es decir, medios de producción, herramientas, materia prima o bruta. Si se fijan aquí, en esta notación, no se hace la distinción marxiana entre materias primas o brutas y medios de producción. Es decir, mejor dicho, herramienta, maquinaria, ¿verdad? El objeto de producción está incluido junto con los medios de producción. Esto se debe a una idea de von Neumann, de John von Neumann, quien quiere ver que la herramienta utilizada, la maquinaria vieja, desgastada en el proceso de producción, también es un producto que egresa del proceso de producción. Entonces, von Neumann nos enseñó a conceptualizar la herramienta desgastada y utilizada como un producto que también egresa del mismo proceso de producción. Por eso se ponen en la misma bolsa los medios de trabajo y los objetos de trabajo, ¿sí? Bien. Y finalmente tenemos el producto. El producto es una Y con una barrita arriba. ¿Verdad? Aquí está. Y tenemos que un proceso de producción representado de este modo se dice que está en una versión stock. Es importante ver eso. La idea es, pues, ¿cuál es la idea? Que es como que esto es lo que entra al principio. A ver, lo que entra al principio es esto. Vamos a decir que está ahí almacenado. Imagínense que en una fábrica está almacenado los stocks, ¿sí? Por eso se llama stock, ¿no? Los stocks son las existencias, en español decimos, los stocks, que vienen siendo materia prima, ¿verdad?
si está almacenado es materia prima, ¿no? Porque ya está extraído de la naturaleza y ya tiene cierto procesamiento, cierta mediación del trabajo. Entonces está almacenada la materia prima y están almacenadas las herramientas y las máquinas listas para empezar el proceso de producción. Entonces son los stocks iniciales de un proceso que va a durar en el tiempo. ¿Y qué más está? Están formados también los obreros, ¿va? Representado aquí en horas hombre, de diferentes tipos de oficios, ¿verdad? Puede haber soldadores, pintores, carpinteros, etcétera, etcétera. Y no es una cantidad homogénea de trabajo, como dice Marx en el volumen 1 del Capital, sino es un vector de tipos de trabajos, de horas de trabajo de diferentes especies, oficios, ¿sí? Bueno, es un stock. Están ahí ya los obreros formados, listos para cuando suene el silbato y empezar a producir. Y hay un tiempo, ¿verdad?, en donde se aplica la fuerza de trabajo, ¿verdad?, hasta que pite el silbato. Y cuando pite el silbato, ¿qué tenemos? Tenemos un resultado, que es esta Y con la barrita arriba, ¿verdad? Entonces es point input en inglés, ingresan en un momento del tiempo y al final de un periodo determinado que no está reflejado en el vector, ¿verdad? El tiempo aquí en esta forma de representación no está reflejado, si bien De Broglie sugirió que se fecharan que se fecharan los insumos y se fecharan los productos para tener una idea más temporal de cómo se mueve el proceso de producción. Pero ahorita lo importante es entender nada más que hay un tiempo en el que entran los insumos, se aplica la fuerza de trabajo, es un proceso que dura en el tiempo y finalmente egresa el producto final. Esto es un proceso de producción representado en la versión stock, ¿sí? Pero también hay otra forma de representar los procesos de producción, que es la versión flujo, ¿verdad? Aquí vamos a utilizar también una Y, pero con un acento checo, ¿verdad? Y aquí simplemente hablamos de lo que ingresa y lo que egresa, ¿verdad? Es el producto neto, esta Y con la copita es el producto neto, es decir, es de lo que entró le restas lo que salió, o al revés, ¿no? De lo que salió a lo que salió le restas lo que entró. Y eso viene siendo el producto neto. Entonces, el producto que se representa aquí es el producto neto, ¿verdad? Después del fin del proceso. Y la fuerza laboral se representa como un vector negativo, ¿m? Como un vector negativo. Si suponemos que hay un número lambda de tipos de bienes y un número nu de oficios, entonces el vector Y tiene dimensión nu y los vectores Y subbarrita y Y sobre barrita tendrán dimensión lambda, ¿verdad? Entonces recuerden, lambda es el número de tipos de productos y nu es el número de tipos de oficios, ¿verdad? Los menús de consumo hogareño, que como decía se denotan normalmente por la letra X, como ustedes lo hicieron el semestre pasado, con o sin subíndices, serán también de dimensión lambda, aunque desde luego en esos vectores de consumo, en esas canastas de consumo, todas las coordenadas referidas a insumos de producción son cero, ¿verdad? Porque como decíamos, ahí ya se trata simple y sencillamente de bienes de consumo final, que ya no entran en procesos de producción. Pero matemáticamente es de la misma dimensión el vector que los vectores de insumos y productos en el proceso de producción en el modo stock, ¿ok? En el modo stock. Bien. Un conjunto de posibilidades tecnológicas o de producción se denota con una Y mayúscula. Es un conjunto de procesos de producción, es decir, de vectores, usualmente en la versión stock, ¿verdad? Algunos agentes tienen a su disposición tecnologías que pueden operar. Por ejemplo, el capitalista tiene a su disposición tecnologías que puede operar. Si tenemos un número chi de agentes
en el sistema económico, el conjunto de posibilidades de producción para el agente J se denota como Y sub J. Así que Y sub J son las tecnologías disponibles para uno de los agentes, para el agente J en la sociedad en un momento dado del tiempo. Aquí obviamente hay que congelar el flujo y del tiempo y estarlo pensando en un momento determinado. Pueden pensar que es el 1 de enero, cuando va a empezar un proceso de producción anual, si gusta, ¿verdad? Y entonces todas las tecnologías disponibles a la sociedad en un momento dado se representan mediante una lista, ¿verdad? Una para cada uno de los productores. Y los procesos de producción que deben ser operados o que van a ser operados, pues deben ser elegidos por alguien, ¿verdad? No se eligen solos, lo cual involucra asignar o ubicar fuerza de trabajo, así como medios de producción a diferentes procesos de producción. Entonces, siempre va a haber en economía un factor de elección y de decisión humana, racional, ¿sí? ¿Vale? En un caso extremo, hay un planificador central que organiza todo y dice qué se va a producir, en qué cantidades y divide la fuerza laboral y asigna los diferentes procesos, ¿verdad? Esa es la idea del planificador central. En otro caso, en el otro extremo, pues todos los productores son independientes, ¿verdad? Y cada uno va a decide por sí mismo sin que le diga a otro qué es lo que debe de hacer, como en un capitalismo ideal muy desagregado, digamos, muy liberal, ¿no? Bien, yo creo que esto basta por hoy, porque solamente quería introducirlos a la idea de un proceso de producción, a la idea de un conjunto de posibilidades de producción que ya estamos viendo que van a ser vectores. Yo hago la distinción, siguiendo más la teoría del valor, trabajo, separando los insumos laborales de los demás. En realidad, los insumos laborales son considerados como servicios y se pegan a los bienes, de manera que el vector finalmente la representación mediante un vector del proceso de producción típica contiene solamente dos ingredientes, que son los insumos y el producto, ¿sí? Y en los insumos se considera que la fuerza de trabajo no es más que un servicio y se mide exactamente igual por su precio como cualquier otro insumo. Entonces, una hora de carpintería se va a considerar análogo o del mismo rango que una herramienta cualquiera. No, o sea, la teoría neoclásica no hace esa distinción que hace la teoría marxiana entre el vector de insumos laborales y el vector de insumos en general. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que en la próxima sesión veremos que se colapsa fuerza de trabajo con los otros insumos, ¿no? De hecho, con todos los medios de trabajo, la fuerza de trabajo aparece como un medio de trabajo conceptualizada y por lo tanto los vectores van a ser bidimensionales. Pero esto es el tema de la siguiente clase que tendremos. Bueno, les enviaré por correo electrónico algunos ejercicios que espero que hagan para que practiquen y les estaré comunicando por ese medio, a través de Eminus, las actividades que vamos a tener. Cuídense mucho, procuren estar restringidos en sus casas, no salgan lo menos que se pueda y que pues pasemos esta contingencia de la mejor manera posible. Que estén muy bien, hasta luego.